El sol del Pacífico comenzaba a descender en el horizonte cuando el portaaviones USS Gerald R. Ford navegaba en aguas internacionales a 200 millas náuticas de la costa de California. La rutina del día había transcurrido sin incidentes hasta que los sistemas de radar del buque detectaron una anomalía que cambiaría el curso de lo que parecía ser una operación naval estándar. El teniente commander Sarah Michey estaba de guardia en el centro de información de combate cuando las pantallas mostraron un contacto no identificado aproximándose desde el noreste. El objeto volaba a una altitud de 35.000 pies y mantenía una velocidad que desafiaba las capacidades conocidas de cualquier aeronave convencional. Los operadores de radar intercambiaron miradas nerviosas mientras los números en sus pantallas parecían imposibles. Señor, tenemos un contacto desconocido en Bering 270. Distancia 120 millas náuticas, reportó el especialista Rodríguez desde su consola. La velocidad estimada es... Esto no puede ser correcto, señor. Marca Mach 2.8 y acelerando. Michey se acercó rápidamente a la consola para verificar los datos. Sus años de experiencia en operaciones navales le habían enseñado a confiar en los instrumentos, pero lo que veía desafiaba toda lógica. El contacto no solo mantenía una velocidad extrema, sino que ejecutaba maniobras que ningún piloto humano podría soportar sin perder la conciencia. El capitán James Harford fue notificado inmediatamente. Un veterano de 30 años de servicio, Harford había visto casi todo lo que el océano y el cielo podían ofrecer, pero nunca algo como esto. Ordenó aumentar el estado de alerta del buque mientras se dirigía personalmente al puente de mando. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que llegue a nuestro perímetro de defensa?, preguntó Harford mientras estudiaba los datos de radar. A esta velocidad, aproximadamente 8 minutos, capitán, respondió Michey, su voz mostrando la tensión del momento. El protocolo era claro. Cualquier contacto no identificado que se acercara al grupo de combate debía ser interceptado e identificado. Harford ordenó el lanzamiento inmediato de 2 F-22 Raptor que se encontraban en alerta máxima en la cubierta de vuelo. Los pilotos, Major Kevin Thompson y Captain Lisa Chen, ya estaban en sus cabinas cuando recibieron la orden de despegue de emergencia. Los motores Pratt y Whitney F-119 rugieron a plena potencia, mientras los cazas se catapultaban desde la cubierta del Ford. En segundos, ambas aeronaves estaban ascendiendo rápidamente hacia la altitud del contacto desconocido, sus sistemas de radar y contramedidas electrónicas completamente activados. Control. Aquí Raptor 1, transmitió Thompson por radio. Ascendiendo a Ángeles 35, rumbo 270 para intercepción. ¿Pueden confirmar la naturaleza del contacto? Negativo, Raptor 1, respondió el controlador desde el Ford. El contacto mantiene características de vuelo anómalas. Procedan con cautela extrema. Mientras los F-22 se aproximaban a su altitud objetivo, Chen notó algo extraño en sus sistemas electrónicos. Kevin, ¿estás recibiendo algún tipo de interferencia? Mis instrumentos muestran fluctuaciones anómalas. Thompson confirmó las mismas anomalías. Sus sistemas de navegación inercial y GPS mostraban lecturas inconsistentes, como si algún tipo de campo electromagnético estuviera afectando sus equipos. A pesar de esto, continuaron su intercepción, confiando en sus habilidades como pilotos y en la capacidad de sus aeronaves. Cuando alcanzaron los 35.000 pies, el radar del F-22 de Thompson obtuvo contacto visual con el objeto. Lo que vio a través de su heads-up display lo dejó sin palabras. El contacto no era una aeronave convencional. Su forma era completamente desconocida, con una geometría que parecía cambiar sutilmente mientras lo observaba. Control. Raptor 1 tiene contacto visual, transmitió Thompson, tratando de mantener su voz profesional a pesar del asombro. El contacto no corresponde a ningún perfil de aeronave conocido. Repito, no es una aeronave convencional. El objeto parecía consciente de la presencia de los cazas. Sin previo aviso, ejecutó una maniobra que desafió todas las leyes de la física aerodinámica conocidas. Se detuvo completamente en el aire, como si la inercia no existiera, y luego aceleró instantáneamente en dirección perpendicular, alcanzando una velocidad que los radares del F-22 no pudieron rastrear. Chen observaba estupefacta mientras el objeto realizaba giros imposibles a velocidades que habrían destruido cualquier estructura conocida. Kevin, ¿estás viendo esto? Esas G-Forces deberían haber desintegrado cualquier cosa hecha por el hombre. En el portaaviones, la sala de control estaba en silencio absoluto mientras todos observaban las pantallas de radar. El objeto había desaparecido momentáneamente de los sistemas,
solo para reaparecer a una distancia de 50 millas en una fracción de segundo. Señor, murmuró Rodríguez, eso debería ser físicamente imposible. Hartford sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En 3 décadas de servicio militar, había enfrentado submarinos enemigos, misiles balísticos y tormentas que parecían querer partir el buque por la mitad. Pero esto era diferente. Esto desafiaba todo lo que creía saber sobre tecnología y física. El objeto comenzó a descender lentamente, dirigiéndose directamente hacia el portaaviones. Los sistemas de defensa del buque se activaron automáticamente, pero Hartford vaciló antes de dar la orden de fuego. Algo en su interior le decía que esto no era una amenaza convencional, y que responder con fuerza podría tener consecuencias que no podía prever. Los F-22 mantuvieron su posición, siguiendo el descenso del objeto mientras reportaban cada movimiento al Ford. Thompson y Chen intercambiaban información constantemente, documentando cada maniobra imposible, cada cambio de velocidad que desafiaba la comprensión humana. Cuando el objeto alcanzó los 10.000 pies sobre el portaaviones, se detuvo nuevamente. Esta vez, permaneció completamente inmóvil, como si estuviera estudiando el buque y su tripulación. La tensión en el Ford era palpable. 5.000 marineros contenían la respiración mientras observaban esta demostración de tecnología que parecía provenir de otra era. Fue en ese momento cuando las comunicaciones de radio comenzaron a registrar algo que nadie esperaba. Una señal de audio que cambiaría para siempre la percepción de la humanidad sobre su lugar en el universo. La primera señal llegó como un susurro apenas perceptible a través de las frecuencias de radio del portaaviones. El técnico de comunicaciones Martínez, quien monitoreaba las transmisiones desde el centro de comunicaciones del Ford, inicialmente pensó que se trataba de interferencia estática. Sin embargo, cuando ajustó los filtros de audio, su expresión cambió dramáticamente. Señor Michei, llamó Martínez con voz temblorosa. Necesita escuchar esto inmediatamente. Michei se acercó rápidamente a la consola de comunicaciones, colocándose los auriculares. Lo que escuchó la dejó paralizada. No era estática. No era interferencia electromagnética. Era una voz humana, pero hablando en un idioma que no reconocía, con una cadencia y tonalidad que parecían imposiblemente familiares. ¿De dónde proviene esta transmisión?, preguntó Michei, aunque temía la respuesta. Esa es la parte extraña, señor, respondió Martínez, señalando sus instrumentos. La señal se origina directamente desde las coordenadas del contacto desconocido. Pero lo más perturbador es que está utilizando nuestras propias frecuencias de comunicación militar encriptadas. En ese momento, el capitán Hartford llegó al centro de comunicaciones después de recibir el reporte urgente. Cuando se colocó los auriculares, su rostro experimentó la misma transformación de incredulidad que había visto en sus subordinados. La voz continuaba hablando, y gradualmente comenzaron a distinguir palabras que sonaban familiares pero distorsionadas, como si alguien estuviera hablando inglés a través de un filtro que alteraba no solo el sonido, sino el tiempo mismo en que las palabras eran pronunciadas. Marineros del Ford, llegó la voz con una claridad súbita que hizo que todos en el centro se estremecieran. No teman. No venimos con intenciones hostiles. El silencio que siguió fue absoluto. Hartford y su equipo se miraron entre sí, buscando en los rostros de sus compañeros alguna confirmación de que no estaban experimentando una alucinación colectiva. ¿Cómo?, susurró Michei. ¿Cómo saben el nombre de nuestro buque? La transmisión continuó, y la voz parecía ahora más nítida, más humana, aunque mantenía una cualidad etérea que les erizaba la piel. Hemos estado observando. Hemos estado esperando. Su especie ha alcanzado un punto en su desarrollo que nos permite este contacto inicial. En los F-22, Thompson y Chen escuchaban la misma transmisión a través de sus sistemas de comunicación. La incredulidad en sus voces era evidente cuando reportaron al Ford. «Control, ¿están recibiendo esta transmisión?», preguntó Thompson, su entrenamiento militar luchando contra la surrealidad de la situación. «Porque si es una broma, no es el momento apropiado». «Confirmo, Raptor 1», respondió Hartford personalmente. «Toda la flota está recibiendo la transmisión. Mantengan posición y continúen observando». La entidad continuó hablando, y gradualmente se hizo evidente que poseía un conocimiento imposible sobre las operaciones de portaaviones. Mencionó por nombre a varios oficiales clave, describió la configuración actual del buque, e incluso hizo referencia a maniobras navales clasificadas que habían sido realizadas semanas antes en aguas del Atlántico. «Comandante Hartford», dijo la voz directamente, causando que el capitán casi dejara caer sus auriculares.
Su servicio durante la crisis del Golfo Pérsico en 2019 fue notable. Su decisión de evacuar a los civiles antes del bombardeo salvó 847 vidas. Hartford sintió como si el mundo se hubiera detenido. Esa información estaba clasificada al más alto nivel. Solo un puñado de personas en todo el planeta conocían los detalles exactos de esa operación, y muchos de esos detalles nunca habían sido documentados oficialmente. «Esto es imposible», murmuró, pero la voz continuó. «Sabemos que esto es difícil de procesar. Su especie está acostumbrada a ser la forma de vida más avanzada en su experiencia inmediata. Esto cambia ahora». Dr. Elizabeth Warren, la oficial científica del buque, había sido convocada urgentemente al Centro de Comunicaciones. Como astrofísica con doctorado en tecnologías de comunicación, su experiencia era crucial para entender lo que estaba ocurriendo. «La modulación de la señal es extraordinaria», murmuró Warren mientras examinaba los datos espectrográficos. «Están utilizando frecuencias que requieren una comprensión avanzada de la física cuántica. Pero más importante aún, están modificando la señal en tiempo real para adaptarse a nuestros equipos de recepción». La entidad parecía percibir la llegada de Warren al Centro de Comunicaciones. Dr. Warren, su trabajo en comunicaciones interestelares en el Instituto de Tecnología de Massachusetts fue precursor de este momento. Sus teorías sobre comunicación cuántica no estaban equivocadas, simplemente eran prematuras para su tecnología actual. Warren sintió que sus piernas se debilitaban. Su trabajo en MIT había sido altamente teórico y gran parte del permanecía sin publicar debido a su naturaleza especulativa. «¿Cómo pueden saber esto?», preguntó en voz alta, aunque no dirigía la pregunta a nadie en particular. «Hemos estado observando su progreso durante lo que ustedes considerarían varias décadas. Su especie ha demostrado tanto potencial como preocupación. Este contacto representa una evaluación». En la cubierta de vuelo, los marineros habían comenzado a reunirse, mirando hacia el cielo donde el objeto permanecía suspendido imposiblemente inmóvil. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente observaban con una mezcla de terror y asombro. El sargento Williams, un veterano de 20 años que había servido en múltiples zonas de conflicto, se encontraba entre los observadores. «En todos mis años de servicio», murmuró a su compañero, «nunca pensé que vería algo así». La transmisión continuaba, y la entidad comenzó a proporcionar información que demostraba un conocimiento profundo no solo de la tecnología humana, sino de la historia, la cultura y los eventos actuales de la Tierra. «Su conflicto actual en Europa Oriental», dijo la voz, «podría escalarse peligrosamente en los próximos 18 meses terrestres. Las acciones de ciertos líderes mundiales están creando una inestabilidad que trasciende las fronteras de su planeta». Hartford intercambió miradas con Michei. La referencia era claramente sobre la situación geopolítica actual, información que cambiaba diariamente y que sería imposible de conocer para alguien que no tuviera acceso a los más altos niveles de inteligencia militar. «No estamos aquí para intervenir directamente en sus asuntos», continuó la entidad. «Pero el desarrollo de ciertas tecnologías por parte de su especie ha comenzado a afectar otras consideraciones». Dr. Warren se inclinó hacia el micrófono. Con su voz temblando ligeramente, preguntó, «¿Qué tecnologías?». «Su trabajo reciente con manipulación gravitacional, Dr. Warren. Los experimentos que fueron discontinuados oficialmente en 2023 continúan en instalaciones no declaradas. Estas investigaciones han creado ondulaciones». El silencio en el centro de comunicaciones era sepulcral. Warren sabía exactamente a qué se refería la entidad, y el hecho de que tuvieran conocimiento de proyectos que ni siquiera el presidente conocía completamente era aterrador. La transmisión se detuvo abruptamente, dejando solo el suave zumbido de los equipos electrónicos. Todos esperaron, conteniendo la respiración, pero no hubo más comunicación. Fue entonces cuando el objeto en el cielo comenzó a emitir una luz que cambiaría todo lo que creían saber sobre la realidad. La luz comenzó como un pulso sutil, apenas visible contra el cielo vespertino del Pacífico. Sin embargo, en cuestión de segundos, se intensificó hasta convertirse en un fenómeno que desafió toda comprensión de la física óptica conocida. No era simplemente luminosidad. Era como si el objeto estuviera manipulando la luz misma, creando patrones y colores que no existían en el espectro visible tradicional. El teniente commander Sarah Michie observaba desde el puente del Ford mientras la luz se expandía en ondas concéntricas que parecían tener sustancia física. «¿Están registrando esto los instrumentos?», preguntó al equipo de sensores. «Señor, los espectrómetros están completamente sobrecargados», respondió el especialista Rodríguez.
Estamos detectando frecuencias que técnicamente no deberían ser visibles para el ojo humano, pero todos las estamos viendo. En los F-22, Thompson y Chen experimentaban algo aún más extraordinario. Sus cascos y sistemas HUD comenzaron a mostrar información que no provenía de sus computadoras de vuelo. Control. Raptor One reportando anomalías en sistemas de visualización, transmitió Thompson, aunque su voz mostraba más fascinación que alarma. Estoy viendo datos. Como si alguien estuviera proyectando información directamente en mi HUD. Describe lo que ves, Raptor One, respondió Hartford desde el Ford. Son diagramas, señor. Esquemas técnicos de tecnologías que no reconozco. Y hay símbolos que parecen matemáticos, pero utilizando conceptos que van más allá de lo que conozco. Chen confirmó experiencias similares. Es como si estuvieran mostrándonos un manual de instrucciones para algo, pero escrito en un idioma científico que apenas podemos comprender. En el portaaviones, Dr. Warren había conectado equipos especializados para analizar el fenómeno luminoso. Lo que descubrió la dejó sin palabras. Capitán Hartford, esto va a sonar imposible, pero la luz no es simplemente luz. Está codificada con información a nivel cuántico. ¿Qué tipo de información?, preguntó Hartford. Datos sobre propulsión, comunicaciones, medicina. Es como si estuvieran transmitiendo siglos de conocimiento científico a través de pulsos lumínicos. Mientras Warren trabajaba en descifrar los datos, el chaplain del buque, Father Michael Rodríguez, observaba desde la cubierta. Un hombre de profunda fe que había servido en zonas de guerra, encontraba en este momento una experiencia que trascendía sus creencias tradicionales. En todos mis años de ministerio, murmuró a uno de sus feligreses, nunca imaginé que Dios pudiera manifestarse de esta manera. Sin embargo, no todos a bordo experimentaban el fenómeno con tranquilidad. El suboficial Petty Officer Jenkins, quien había estado de servicio durante 14 horas continuas, comenzó a mostrar signos de pánico. «Esto no es normal», gritó, dirigiéndose hacia el centro de la cubierta. «Están invadiendo nuestras mentes». El doctor Martínez, el psicólogo del buque, intervino rápidamente. «Jenkins, mantén la calma. Respira profundamente». «¿No lo ven?», continuó Jenkins, señalando hacia el objeto. «Están mostrándome imágenes de mi casa, de mi familia, cosas que nunca le he contado a nadie». Martínez observó que otros marineros comenzaban a mostrar reacciones similares. La luz parecía tener un efecto psicológico profundo en algunas personas, revelando memorias o conocimientos que habían permanecido ocultos. La transmisión de radio se reanudó repentinamente, pero esta vez con múltiples voces hablando en perfecta armonía, como un coro imposible. «No teman las imágenes que ven», dijeron las voces. «Estamos compartiendo comprensiones que ayudarán a su especie en la transición que se aproxima». Dr. Warren se acercó al micrófono. ¿Qué transición? Su planeta está entrando en una fase crítica de desarrollo. Las decisiones que tomen en los próximos años determinarán si su especie continuará evolucionando o si seguirá el camino de otras civilizaciones que hemos observado. Hartford sintió un escalofrío. Otras civilizaciones. Hablan de especies que han fallado. Existen en esta galaxia los restos de 847 civilizaciones que alcanzaron su nivel tecnológico actual. De estas, solo 23 lograron superar lo que ustedes están a punto de enfrentar. El silencio que siguió fue abrumador. Cada persona en el Ford procesaba las implicaciones de esa estadística. ¿Y las otras 824? Preguntó Dr. Warren con voz apenas audible. Autodestrucción. Guerra nuclear global. Colapso ambiental irreversible. Desarrollo de tecnologías sin la sabiduría moral para utilizarlas responsablemente. En los F-22, Thompson y Chen observaban cómo las imágenes en sus HUDs se volvían más específicas. Veían representaciones de la Tierra desde el espacio, pero no la Tierra actual. Veían múltiples versiones, una devastada por la guerra, otra con océanos contaminados hasta ser inhabitables, y una tercera que brillaba con una luminosidad que sugería una civilización próspera y avanzada. «Están mostrándonos posibles futuros», murmuró Chen, como si fuéramos testigos de diferentes líneas temporales. Las voces continuaron. Su especie ha desarrollado la capacidad de comunicación global instantánea, viajes espaciales rudimentarios y manipulación de la energía nuclear. Estos son los mismos hitos que alcanzaron las civilizaciones que fracasaron. Pero también hemos observado en ustedes algo que pocas especies poseen, la capacidad de empática global durante crisis. Su respuesta colectiva a pandemias, desastres naturales
y tragedias compartidas demuestra un potencial de unidad que trasciende las divisiones artificiales. El capitán Hartford encontró valor para hacer la pregunta que todos temían. ¿Qué necesitamos hacer para sobrevivir a esta transición? Primer paso, reconocer que no están solos en el universo. Segundo paso, entender que sus acciones en este planeta afectan a otros mundos. Tercero, evolucionar de una especie planetary a una especie galáctica. Dr. Warren grababa cada palabra mientras sus instrumentos continuaban registrando datos imposibles. Los patrones de energía que estamos detectando, murmuró a Hartford, sugieren que están utilizando tecnologías que nosotros no desarrollaremos por al menos 100 años, asumiendo que sigamos la trayectoria correcta. O que nunca desarrollemos si fallamos, respondió Hartford sombríamente. La luz del objeto comenzó a cambiar nuevamente, esta vez proyectando lo que solo podía describirse como una película holográfica en el cielo. Mostraba escenas de la Tierra, ciudades que respiraban con energía limpia, océanos cristalinos, desiertos convertidos en jardines, y humanidad trabajando junto a seres que claramente no eran terrestres. Este es uno de los futuros posibles, explicaron las voces. Pero requerirá decisiones difíciles y cambios fundamentales en cómo su especie se relaciona con su mundo y entre sí. Algunos marineros comenzaron a llorar al ver las imágenes. Otros permanecían en silencio absoluto, procesando la enormidad de lo que estaban presenciando. Fue entonces cuando el objeto comenzó a descender lentamente hacia el océano, y las voces hicieron un anuncio que cambiaría el destino de todos los presentes. Hemos seleccionado a algunos de ustedes para una experiencia más directa. No Utaman. Regresarán con conocimiento que beneficiará a toda su especie. El objeto descendió hasta detenerse a apenas 50 metros sobre la superficie del océano, a 1 milla del portaaviones Ford. Su proximidad permitió que todos observaran detalles que antes habían sido imposibles de discernir. La nave, si podía llamarse así, parecía estar construida con un material que cambiaba constantemente de estado, alternando entre sólido, líquido y algo que parecía ser luz pura materializada. Control. Raptor One solicitando permiso para aproximación cercana, transmitió Thompson, aunque su voz mostraba una mezcla de determinación profesional y curiosidad humana irreprimible. Negativo, Raptor One. Respondió Hartford inmediatamente. Mantengan distancia de seguridad hasta nuevo aviso. Sin embargo, la decisión fue tomada por la entidad. Los F-22 de Thompson y Chen comenzaron a experimentar lo que solo podía describirse como una atracción gravitacional suave pero irresistible hacia el objeto. Control. Estamos experimentando algún tipo de campo de tracción, reportó Chen, mientras luchaba con sus controles de vuelo. Nuestros sistemas responden, pero hay una fuerza externa que nos está guiando. ¿Están en peligro?, preguntó Hartford. Negativo, señor, respondió Thompson después de una pausa. Es extraño, pero se siente seguro, como si estuviéramos siendo guiados con cuidado extremo. En el portaaviones, Dr. Warren observaba lecturas en sus instrumentos que desafiaban toda comprensión. Capitán, está generando un campo gravitacional localizado. Eso debería requerir la energía de una estrella pequeña. Mientras los F-22 se aproximaban al objeto, 5 haces de luz emergieron del fondo de la nave extraterrestre, descendiendo hasta tocar la cubierta del Ford en puntos específicos. Hartford observó con asombro cuando los haces se materializaron en formas que parecían ser seres conscientes. No eran exactamente humanoides, pero tampoco completamente ajenos. Medían aproximadamente 2 metros de altura, con extremidades proporcionadas pero ligeramente alargadas. Su piel parecía cambiar de color sutilmente, adaptándose al entorno circundante. Lo más notable eran sus ojos, grandes, expresivos, y que parecían contener una profundidad de conocimiento que era tanto reconfortante como abrumadora. El ser que apareció más cerca del puente se acercó directamente hacia Hartford. Su movimiento era fluido, sin prisa, transmitiendo una sensación de paz que calmó instantáneamente la tensión del personal militar circundante. Capitán Hartford, habló el ser, pero no con su boca. La voz resonaba directamente en la mente de Hartford, clara y comprensible. Gracias por permitir este encuentro sin hostilidad. Hartford luchó por encontrar su voz. ¿Quiénes son ustedes? Somos lo que podrían llamar Guardians, observadores de civilizaciones emergentes. Nuestro propósito es evaluar, cuando es apropiado, guiar especies que alcanzan puntos críticos de desarrollo. Dr. Warren se acercó cautelosamente, sus instrumentos científicos registrando datos a velocidades que sobrecargaban los sistemas. ¿De dónde vienen?
El ser se dirigió hacia ella con lo que parecía una sonrisa, aunque su expresión facial era sutilmente diferente a la humana. Originalmente, de un mundo a 127 años luz de aquí, en lo que ustedes llaman la constelación de Lira. Pero hemos existido en esta galaxia durante lo que ustedes medirían como 2.3 millones de años. Millones de años, susurró Warren. Nuestra especie trascendió lo que ustedes experimentan como muerte física hace mucho tiempo. Existimos ahora como conciencia continuada, utilizando estas formas físicas cuando la interacción directa es necesaria. En los F-22, Thompson y Chen habían sido suavemente posados sobre la superficie del océano, pero de alguna manera sus aeronaves flotaban sobre el agua como si estuvieran en tierra firme. Las cabinas de sus casas se abrieron, y dos seres similares los esperaban junto a sus aeronaves. Mayor Thompson, Capitana Chen, les comunicaron telepáticamente. Sus experiencias de vuelo y comprensión de tecnología aeroespacial los han calificado para una demostración particular. Thompson salió de su cabina con cautela. ¿Demostración de qué? De las posibilidades que se abren cuando una especie aprende a trabajar en armonía con las fuerzas fundamentales del universo en lugar de contra ellas. Los seres extendieron lo que parecían ser manos, y cuando Thompson y Chen las tomaron, experimentaron inmediatamente una expansión de conciencia que les permitió percibir el universo desde una perspectiva completamente nueva. Vieron la Tierra desde el espacio, pero no solo como un planeta físico. La percibieron como un organismo vivo, con corrientes de energía que conectaban toda la vida en una red compleja e interconectada. Vieron cómo las acciones humanas creaban ondas que se extendían mucho más allá de la atmósfera terrestre. Cada decisión que toma su especie, explicó uno de los seres, crea resonancias que afectan el tejido de la realidad local. Civilizaciones avanzadas han aprendido a tomar decisiones basadas en estas consecuencias extendidas. En el portaaviones, los otros tres seres estaban interactuando con diferentes miembros de la tripulación. Dr. Warren se encontró en una conversación profunda sobre física cuántica con un ser que demostró conocimientos que revolucionarían la ciencia terrestre. La velocidad de la luz no es una barrera, le explicaba el ser mientras generaba hologramas tridimensionales de conceptos físicos complejos. Es simplemente el límite de la física tridimensional. Cuando se comprende que la realidad opera en al menos 11 dimensiones, las limitaciones que perciben se vuelven flexibles. Otro ser se había acercado al Chaplain Father Rodríguez, quien inicialmente había temido que este encuentro pudiera desafiar sus creencias religiosas. Sin embargo, la conversación tomó un rumbo completamente inesperado. Su concepto de lo divino, le comunicó el ser, no está equivocado, simplemente está incompleto. Lo que ustedes llaman Dios es lo que nosotros hemos llegado a entender como la conciencia universal que permea toda existencia. Su fe ha detectado una verdad fundamental. ¿Pero cómo reconcilio esto con nuestras escrituras?, preguntó Father Rodríguez. Sus escrituras contienen verdades expresadas en el lenguaje y comprensión de su tiempo. A medida que su especie evoluciona, estas verdades se expresarán de formas más amplias. La esencia permanece: amor, compasión, unidad, trascendencia. El tercer ser estaba trabajando con el equipo médico del buque, demostrando técnicas de sanación que parecían imposibles. Con solo la imposición de manos, curaron completamente una fractura antigua en el brazo del médico Commander Phillips, una lesión que había sufrido años antes y que le causaba dolor crónico. La enfermedad, explicaba el ser, es frecuentemente una desarmonía entre los campos de energía del cuerpo y la conciencia. Cuando se restablece la armonía, la sanación ocurre naturalmente. Después de lo que parecieron horas pero que los cronómetros del buque registraron como apenas 30 minutos, los seres comenzaron a reunirse nuevamente en el centro de la cubierta. Es tiempo de nuestra partida, anunció el ser principal a Hartford. Pero este encuentro no termina aquí. ¿Regresaron?, preguntó Hartford. El contacto formal comenzará en aproximadamente 18 meses de su tiempo. Para entonces, su especie habrá tomado ciertas decisiones que determinarán la naturaleza de nuestra relación futura. Doro, várense adelante urgentemente. ¿Qué podemos hacer para asegurar que tomemos las decisiones correctas? Compartan lo que han experimentado aquí, pero háganlo sabiamente. No toda su especie está preparada para esta realidad. Identifiquen a aquellos que pueden procesar esta información constructivamente. Segundo, continuó el ser, dirigiéndose a todo el grupo, recuerden que la tecnología sin sabiduría es destructiva. Enfóquense en evolucionar su comprensión de la conciencia y la compasión a la misma velocidad que desarrollan nuevas capacidades técnicas.
Los haces de luz regresaron, y los seres comenzaron a desmaterializarse lentamente. Una pregunta final, gritó Hartford. ¿Cómo sabremos que hemos tenido éxito? La respuesta llegó como una voz colectiva que resonó en la mente de cada persona presente. Cuando su especie aprenda a ver a otros mundos no como recursos a explotar, sino como vecinos a conocer, habrán dado el primer paso hacia la verdadera madurez galáctica. El objeto se elevó silenciosamente, aceleró de manera imposible, y desapareció en el cielo nocturno, dejando solo el suave sonido de las olas contra el casco del Ford. Hartford miró a su tripulación, todos cambiados para siempre por esta experiencia. Sabía que sus vidas, y potencialmente el destino de la humanidad, nunca volverían a ser las mismas. En los días siguientes, mientras redactaban reportes clasificados que serían estudiados por los más altos niveles del gobierno, cada miembro de la tripulación del Ford llevaría consigo el peso y la esperanza de una verdad extraordinaria. La humanidad no estaba sola, y su futuro dependería de las decisiones que tomaran en los años venideros. El encuentro sobre el Pacífico se convertiría en un punto de inflexión secreto en la historia humana, conocido solo por unos pocos, pero destinado a influir en el curso de la civilización terrestre para las generaciones futuras.